Oye, Jesús, me imagino que las decenas de champús, un indicador que me llamó la atención de niño, pero que después ya en la época de estudiante lo empecé a analizar, era que pues en la casa, por ejemplo, de algún amigo de Estados Unidos o de algún familiar, pues yo veía que tenían como 20 marcas diferentes de champú para bañarse, ¿no? Pero estoy hablando de 1980, 1970 finales. Eh, y tenían muchas posibilidades. Me imagino que para rematar esta pregunta es que fue el capitalismo depredador que se tragó todo eso y ahora pues ya no les alcanza ni para tener el champú, ¿no? Fíjate, Roberto, quisiera volver aquí a Carlos Marx, aunque yo sé que a mucha gente se le enchina la piel y se quiere vomitar, porque si hay alguien que tiene mucha propaganda en contra, es Carlos Marx y el pensamiento marxista, pero mucha gente lo odia porque no lo comprende y porque desde la prensa derechista dominante te han enseñado a odiar el marxismo sin conocerlo. Pero dicen en la academia, bueno, decimos en la academia, que es válido un teórico o es válida una teoría que siga vigente en virtud y en razón de que sus premisas te siguen explicando de manera sistemática una realidad particular, porque de hecho de ahí viene la validez de la teoría. Mucha gente se aburre cuando decimos la teoría o la metodología o el enfoque teórico, pero es nada más recordarle a la gente que llevamos tantos años como especie pensante que las teorías nos ahorran mucho tiempo, pues porque somos diminutos en tiempo y espacio y la vida no nos alcanzaría para ser expertos en todos los temas, en todos los ámbitos de la vida, que las teorías nos ahorran muchísimo tiempo porque te sistematizan la realidad y te explican causalidades, correlaciones, frecuencias. Por eso es bastante hermosa la teoría. Bueno, Marx decía que se le podía llamar capitalista a un sistema que aglutinaba el capital en pocas manos. Para aglutinar el capital en pocas manos, ahora que mencionas la palabra capitalismo depredador, es que se han ido creando estructuras cada vez más impositivas, es decir, de que te imponen cosas, de que te imponen prácticas que le facilitan a los dueños del capital concentrar más capital. Por ejemplo, Roberto, voy a poner una estructura que parecería muy simplista, pero mira, el tema de la guerra en Ucrania, cómo a partir de que Rusia invade Ucrania, pero desde el 2014 que se está armando al ejército ucraniano, desde el 2014 que se callan las muertes de personas en el Donbass por ataques de Kiev, y ahora que revienta la guerra, entonces ahora sí los países de la OTAN reaccionan y dicen, sí, tenemos ahora sí que obedecer a Estados Unidos esto de pagar el 2% de equivalente a nuestro Producto Interno Bruto en gasto militar. Y entonces tú te preguntas, ¿a quién hay que comprarle todas esas armas que se van a requerir? El insumo, la artillería, los uniformes, etcétera, 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 toda la logística militarista para alcanzar a gastar el 2% equivalente a nuestro Producto Interno Bruto, que es el indicador que mide el crecimiento y la productividad de la economía dentro de ciertas fronteras. O sea, millonadas. Pues cuando tú revisas cuáles son las empresas que están en el top como las principales comercializadoras de armamento, te das cuenta que por lo menos 6 o 7 son estadounidenses. Entonces, ¿a quién le conviene una situación caótica? Pues síguele la pista al dinero y obtendrás las respuestas. En materia de capitalismo interno, los patrones, cuando te hablan de recibir incentivos fiscales, significa que ese 1%, Roberto, que es dueño del 40% de todas estas estructuras que sirven para mover la economía, significa que esos incentivos fiscales que les van a hacer devoluciones de sus impuestos al final del año fiscal o no les van a cobrar en proporción a sus ganancias. De tal suerte que quienes somos pagadores de impuestos cautivos, cuando el Estado eleva los impuestos, cuando eleva el porcentaje de impuestos que tienes que pagar, significa que como tú no eres parte de ese 1%, vas a tener que vivir medio ahorcado con tus impuestos, es decir, con menos capacidad de gasto, pero luego resulta que a los dueños de los medios de producción se les van a hacer los incentivos fiscales para que de sus ganancias pues no tengan que regresarle
al fisco, ¿no? A la cosa pública, ese dinero que también tendrían que estar pagando, de tal suerte que nuevamente vemos la concentración de capital en pocas manos. Ahora, cuando se acaban las protecciones salariales, las protecciones laborales, las seguridades sociales, significa también pérdida para el individuo, pero ganancia para esos dueños de los medios de producción que se aprovechan de tu plusvalía, es decir, el valor que generas como trabajador después de la inversión que se te hizo en tu trabajo, que generalmente se dice que con el 20% de tu trabajo has alcanzado lo que invirtieron en ti tus patrones o los jefes, y el otro 80% termina siendo la ganancia de esos dueños de los medios de producción. Entonces, cuando hablamos del capitalismo salvaje, cuando hablamos del capitalismo depredador, es que se acaban las pocas conquistas sociales o se van debilitando que se habían logrado durante el siglo XX y parte de lo que llevamos del siglo XXI, y entonces regresamos nuevamente a ti, individuo, y tu soledad para enfrentar el sistema laboral que en condiciones ideales te da cierto margen de maniobra, pero en condiciones reales, el individuo enfermo, el individuo con probables adicciones, el individuo con altibajos, no estará ahí esa herramienta llamada Estado que te respalde para que puedas seguir adelante. Y nuevamente le seguimos la pista al dinero, pues quien termina beneficiándose es el dueño de los medios de producción, porque te explota cuando puede ser explotable, pero luego te corre y te dice, hay 20 como tú que puedan hacer tu trabajo, y solo te reemplazan, y ya no hacerse cargo de ti y tus necesidades generadas por el trabajo que desarrollaste durante un tiempo para ese patrón que te despide finalmente. Eso se ve muchísimo por millones de ejemplos en Estados Unidos también. Pues gracias, gracias doctor por explicarnos, gracias Jesús. Permíteme esta hipótesis, porque muchos nos dirán, a ver Roberto, a ver Jesús, sobre todo tú que estás allá, pero eso qué tiene que ver con que la gente se drogue, se mete drogas y se abandone, y es que es el individuo que no quiere. Y pues sí, yo creo que no, que tiene muchísimo que ver con lo que tú dices, y además con la idea del capitalismo depredador, aunque parezca mentira para muchos que no lo quieran creer. Yo me acuerdo en uno de los viajes que hice en el 2005 o 2008, más o menos por ahí, había, sobre todo hacia el norte de Estados Unidos, en las carreteras, una como epidemia de anuncios espectaculares, y me quedaba sorprendido porque en México nunca había visto un anuncio espectacular, o sea, de los billboards que anuncian cosas, compre casas o pida créditos, lo que sea. Pues allá veía por todos lados anuncios de antidepresivos, tome su antidepresivo. Y entonces me quedé reflexionando y dije, bueno, pero ¿por qué? Y pues aquí tiene mucho que ver con todo lo que estás diciendo, Jesús, la desesperanza, la ansiedad y la angustia que te mete el propio capitalismo de ser exitoso en tu vida, que es tener dinero para pagar la hipoteca de tu casa y estar en competencia todo el tiempo, hasta en tus sueños, y soñar con que tienes más dinero y más poder adquisitivo. Pues obviamente eso somete al individuo a un estrés inconmensurable, aplastante, y luego cuando no hay trabajo, cuando no hay un sistema del Estado que te protege, pues la desesperanza la tienes que convertir en algo. ¿Y de dónde te agarras? Pues del alcohol, de las drogas, del fentanilo, y creo que está íntimamente ligado esta presión inhumana del capitalismo depredador, y que pues este es el resultado que estamos viendo.